por aquí delante, ¿no? Me ve todo el mundo aquí. Muchas gracias a Miguel Ángel por invitarme. Un poquito larga la presentación porque me cohíbe, ahora me pone un poco presión. Pero bueno, muchas gracias. Y el blog de Mati es un Mate Aventura, que es el blog de que él mencionaba, sí que está bastante paraíso, no me da la vida más. Pero bueno, como son matemáticas, eso es lo bueno de las matemáticas, que son eternas y no pasan de moda. Y hay mucho, aunque son capítulos es un blog que está escrito como si fueran cuentecitos para niños y adolescentes, pues en realidad las matemáticas no son solo para niños y adolescentes. De hecho, yo pienso más en los profesores de secundaria y los profesores de primaria cuando lo escribo, y hay pues mucha teoría de grafos, hay geometría computacional muy sencillita, ¿no?, para que se pueda entender. O sea, que no es solo los temas típicos de la divulgación matemática, que es el número de oro o la sucesión de Fibonacci, que si yo veo algo que me gusta, pues también intento divulgarlo. Y hoy voy a hablar de Riemann y Atiyah y sus primos. Agradezco que hayáis venido porque pensaba, cuando esta charla estaba prevista para el 15 de noviembre, pero como me dieron un premio, pues tuve que cambiarla. No me quejo del premio, por supuesto. Y cuando pusimos la nueva fecha, digo, vale, pues a mí me cuadra, aquí cuadraba y tal, pero luego cuando estaba viniendo en el autobús, digo, no va a venir nadie, porque está todo el mundo de comida, de Navidad. Y venía yo con una tristeza, digo, ay, allí vamos a estar Miguel Ángel y yo solo. Y alguien que me había dicho en Twitter que iba a venir, y bueno, somos tres, algo. Así que me da mucha alegría que esté aquí. Y también tengo que decir que estoy un poco nerviosa, porque aunque es un tema que me gusta mucho, no soy especialista. Yo soy especialista hago teoría de grafos, hago geometría computacional, y hoy voy a hablar de teoría de números. ¿Por qué? Porque tengo muy poca vergüenza, y porque el tema es muy bonito y me gustaba hacer una charla sobre esto, y porque durante unos días, en septiembre, pues fui muy feliz, porque las matemáticas estaban en todos los medios de comunicación, o sea, da igual cuál fuera el final de la historia. Y eso me hace muy feliz, porque yo siempre digo, y lo digo en serio, que hay que hablar mucho de matemáticas y hay que hablar bien de matemáticas, porque una de las cosas que yo he descubierto desde que me dedico a la divulgación, desde 2010, desde que mis hijos tenían 6 y 8 años, pues empecé a hacer el blog y tal, y empecé a dar charlas en los colegios y en los institutos, y entonces ahí me di cuenta de muchas cosas, ¿no?, de las que yo vivía un poco ajena en el mundo, ¿no? Decían todos los investigadores en su torre de marfil y tal. Pues yo estaba en mi zulo, ¿no?, porque lo mío no se puede llamar una torre de marfil, es un sitio muy feo, mi despacho, pero me descubrí cosas del mundo exterior, del mundo real, cuando salí de mi despacho a divulgar, y era que a los niños, desde muy pequeños, no les gustan las matemáticas. Entonces te encuentras con niños de 5 o 6 años que dicen, a mí no me gustan las matemáticas. Y yo digo, ¿y tú qué sabes? Si tú no has probado las matemáticas, ¿no? Es como si yo digo que no me gusta la gamba y no pruebo las gambas. No, tú no has probado las matemáticas, no puedes saber si te gusta, ¿no? Y ya luego, después de pensar, que yo de vez en cuando pienso, cuando no viajo, pues me di cuenta que igual, me estoy enrollando mucho antes de empezar la charla, eso es porque tengo miedo de hablar de los primos, que la cosa es que tenemos que hablar, que los niños escuchan hablar más de matemáticas, siempre, en la calle, en la tele, venden libretas que pone I hate math y cosas así tan simpáticas, y que hay que intentar hablar bien de matemáticas, y no sé por qué estoy contando esto. Bueno, pues eso, que voy a hablar de matemáticas. Y cuando estos días hablaban de matemáticas, y de hecho yo creo que mi teléfono lo tienen todos los periodistas en un post-it en su ordenador, y me llamaron muchos periodistas y tal, y digo, bueno, se está hablando de matemáticas. Da igual que la gente no entienda de qué se está hablando, da igual que estén diciendo algunas cosas que no tienen nada que ver con lo que se está hablando, pero las matemáticas fueron noticia. Entonces, cuando Miguel Ángel me escribió, pues era aquella época más o menos, y dijimos, vamos a hablar de esto. ¿Ha pasado mucho tiempo? Sí, pero bueno, los primos siguen siendo los primos. Entonces vamos a hablar, como imagináis por el título, de Riemann, de la hipótesis de Riemann, de Michael Atiyah y de los primos. ¿Vale? Entonces, todos sois más estudiantes, ya sé que todos no, pero que hay gente que no es estudiante de matemáticas, pero la mayoría sois estudiantes de matemáticas. Sí, vale, pero bueno. los mayores todavía ya no son. Sí, bueno, sí. Siempre estamos estudiando matemáticas. Yo cuando me preparo una charla de un tema que no es el mío, digo, qué bonitas son las matemáticas, cáspita, ¿no? Porque lo que me da rabia es ser tan vieja, porque yo volvería a estudiar más matemáticas. ¿Qué? Como hobby. Como hobby, a mí me gusta. O sea, yo cuando me estaba preparando la charla esta, por ejemplo, de la que no soy experta y vas descubriendo cosas, qué bonitas son las matemáticas, ¿no? Cáspita, ¿no?
Y es muy bonito, lástima que no tengamos más tiempo. Eso es muy bonito. A mí cada día que pasa, y lo digo en serio, me gustan más las matemáticas, porque cada vez que te sientas o sea, contarlas está muy bien, pero aprenderlas está mejor. Y cada vez que lees un resultado nuevo de alguien, es tú, cáspita, qué brillante, cómo se te ocurrió, qué asco que no se me haya ocurrido a mí, ¿no? Y las matemáticas son muy bonitas, enganchan, a mí por lo menos me enganchan. Bueno, pues vamos a hablar de primos. Y decía si eres matemático porque otra muchas veces, ya con menos impacto mediático, pero muchas veces es noticia, no noticia tan como esta, pero sí que tiene una cierta repercusión en las redes, y ya está. Las redes no tienen nada que ver con el mundo real, las redes son una cosa, el mundo real es otra, pero de vez en cuando tiene mucha repercusión en las redes sociales y tal, cuando se descubre un nuevo primo, ¿no? De hecho, el año pasado por Navidades descubrieron un nuevo primo, un primo de Mersenne, y fue cerca, creo que de Año Nuevo, por ahí, porque me acuerdo que yo decía, feliz primo nuevo, o sea, pues, para friki yo y para tonta yo también, ¿no? Y nos volvemos todos locos y la gente siempre dice, ¿por qué os gustan tanto los primos, ¿no? ¿Por qué a los matemáticos os gustan tanto los números primos? Todo el mundo sabe lo que es un número primo en la calle. Bueno, no lo preguntéis por si acaso, pero más o menos todo el mundo ha estudiado qué es un número primo. ¿Qué tienen de especial los números primos? ¿Por qué os apasionan los primos? Y esa es la cara que se le queda a la gente, que dice, ha sacado un nuevo primo, tiene no sé cuántas cifras y tal. ¿Por qué nos apasionan los primos? Entonces, esta pregunta, que os la hará muchas veces, porque los primos son apasionantes, yo siempre la respondo pues un poco parafraseando a Bill Clinton, diciendo, pues la típica frase es la criptografía, estúpido, ¿no? No es un insulto, es la frase que usó, bueno, sí, es un insulto, pero es una frase que fue un lema de Clinton en la campaña, creo que del 92, contra Bush, que era la frase, es la economía, estúpido, no sé si os acordáis de esa, bueno, los más jóvenes no, de esa frase que llevó a Clinton a la Casa Blanca. Y efectivamente tú puedes siempre, esa era la portada de mi charla, puedes hablar de la importancia de los primos hablando de la criptografía de clave pública, ¿no? O sea, si veis ahí hay dos primos. ¿Son primos? ¿Ya? ¿Son primos o no? Bueno, me lo estoy troleando y no son primos. No, lo serán, ¿no? Por eso vamos a hablar un poco. La criptografía de clave pública se basa, bueno, estos son dos primos que evidentemente no son seguros para usar en criptografía de clave pública porque son muy pequeños, tienen muy pocos dígitos. Esta ilustración es de Raquel García Uldemolins y todos conocéis el sistema RSA. Bueno, pues si alguien no lo conoce, que sé que no hay gente que no es matemática, el sistema de clave pública, los que casi todos los sistemas de clave pública que utilizamos para encriptar la información, pues, por ejemplo, usamos Internet o cuando hacemos transacciones con los bancos o cuando mandamos mensajes por Internet, se basa en primos, ¿no? De hecho, uno de los métodos, ay, perdón, se me ha pasado los RSA, Rives, de la R, la S y la A, son estos tres señores que en 1979, construyeron un sistema de criptografía de clave pública, donde las claves se podían compartir públicamente, eso pues facilitaba un montón las cosas, pero tenían que estar bien protegidas. Y la protección de las claves del RSA se basa en un hecho muy simple, que multiplicar dos números es fácil, pero factorizar es muy complicado. O sea, una cosa que se enseña en el cole desde muy pequeño es factorizar números primos, ¿no? Y los niños factorizan y como que aprenden que es una cosa que se puede hacer así por la cara, espero que no le pongan un comprimo más grande que 11, pero que es una operación tremendamente complicada. Y gracias a que es tremendamente complicado factorizar en números primos, tenemos criptografías tan potentes como las que tenemos basados en eso. Si yo os digo que multiplicáis este número por este, pues igual recibo algún insulto, pero más tarde o más temprano conseguiréis calcular esos números, y un ordenador también. Vale, no lo vamos a pedir a vosotros, pero un ordenador puede tener la capacidad de multiplicar este número P por este número Q. Pero si yo lo que le doy a ese ordenador es el producto de P por Q, es incapaz de hacerlo, por lo menos en un tiempo razonable, de factorizar, porque el primo más pequeño es este, el de arriba. Hasta que el ordenador pruebe con ese primo, no habrá encontrado la factorización. O sea que multiplicar es muy fácil, pero factorizar es muy difícil. Y basándose en esto, o cogiendo primos muy gordos, pues tenemos la criptografía la criptografía de clave pública, que son las que protegen nuestros ordenadores, ¿vale? Entonces, ¿para qué queremos números primos grandes? Para esto, para tener números primos muy gordos, para multiplicarlos y que tú seas incapaz, cuando digo tú, digo una máquina, que las máquinas serán cada vez más potentes,
las máquinas sean incapaces de factorizar el producto de 2 primos, porque en realidad lo que se usa son solo 2 primos, muy gordos, pero 2 primos. Entonces, con eso más o menos, pues cuando alguien me dice, ya están los frikis contentos porque habéis encontrado un primo nuevo muy grande, pues lo de eso dice, ¿tú quieres que tu ordenador sea seguro? Pues ya está, ¿no? Y entonces más o menos con eso se quedan callados. Pero en esencia es que en realidad los primos son muy apasionantes, ¿no? Ahora, ¿qué significa ser o no ser primo? Ahora aquí he encontrado una cita preparándome de Michael Atiyah, del que vamos a hablar, de Sir Michael Atiyah, que es muy bonita, no la conocía, la he encontrado preparando esta charla. Y de casualidad, yo había puesto ser o no ser, el ser o no ser de Handel equivale en profundidad y brevedad a la fórmula de Euler, y es muy bonita, ¿no? Yo había escuchado hablar, hay un verso muy bonito de Fernando Pessoa, que no sé si lo conocéis, que es un gran poeta portugués, que dice: el binomio de Newton es tan bello como la Venus de Milo, lo que hay es menos gente que sea capaz de verlo, ¿no? De entenderlo. Pues eso es una frase muy bonita, y esta también, esta es de Michael Atiyah, y es verdad que esta lo es, pero no venía a hablar de esto. ¿Qué significa ser o no ser primo? Pues lo sabemos todos. Cuando tenemos un número, por ejemplo, 1659, es un número que tiene un 1, un 6, un 5 y un 9. La esencia de este número, algo que lo distingue de todos los demás, es que se puede factorizar de forma única como el producto de 3 primos. Bueno, de 3 primos o de los que sea. O sea que en esencia podríamos decir que nos gustan tanto los primos porque son las unidades indivisibles que forman la materia de los números, ¿no? O sea, esto lo llamamos números compuestos, esto lo llamamos números primos, y es la firma del número. O sea, hay una única descomposición de ese número. Es como si fuera como el ADN del número, ¿no? Porque es único para él, su descomposición en números primos. Es como si fueran las piececitas, y los primos son las piececitas que nos permiten construir todos los números de manera única, ¿no? De manera como una huella de ADN. Si hubiera aquí algún físico diría eso como las partículas fundamentales, pero como no hay ningún físico en la sala, ¿no? Mejor. No. Ya todos mis chistes de físicos borrados. No. Diría que los primos son como las partículas fundamentales o partículas elementales de la materia, pero como no hay ningún físico y además no me caen bien los físicos, ¿es broma? Pues yo digo que los primos son como los escutoides, lo que hemos hablado, los escutoides. Yo que quería hablar de mi escutoide, no sabía cómo meterlo, digo, ahí está, la cuña. Los escutoides son la nueva forma geométrica que hemos descubierto este verano no ha sido hace un montón de tiempo, pero que sí que hemos publicado este verano, que son las que forman, no son unos prismas, son unos escutoides, si no, no tendrían gracia si fueran prismas, que es lo que estaba hablando Miguel Ángel, que hemos descubierto este año, que forman los tejidos epiteliales y que está publicado pues en Nature Communications, que como cuando dediquéis la investigación en matemáticas sabréis que a los matemáticos nos quieren poco en este tipo de publicaciones, y que yo tengo Nature Communications porque he trabajado con biólogos, no he tenido más remedio. Un saludo a mi amiga bióloga que está por allí sentada. Bueno, esto era la tontería. Los números primos son la constituyente de los números y son muy misteriosos, y entonces desde el principio de los tiempos pues han creado, tienen un halo de misterio alrededor, ¿no? Desde el principio de los tiempos la gente quería saber cuántos son, quiénes son y cómo se distribuyen, ¿no? Son tres de las grandes preguntas. Se puede uno hacer muchas preguntas sobre los primos, pero estas son las tres principales. ¿Cuántos primos hay? ¿Cómo sé si un número es primo o no? Y cuándo viene el siguiente primo, ¿no? Si tengo un determinado número primo, ¿cómo saber si es primo o no? Porque los que yo he puesto al principio en la ilustración de la pizarra, pues no es trivial saber si son primos o no. Y luego, si este es primo, ¿cuándo viene el siguiente, ¿no? ¿Cómo se distribuye? Son tres grandes preguntas de los matemáticos, no sé si de la humanidad, porque la humanidad alguna vez está despistada con otras tonterías, pero los matemáticos, que estamos siempre concentrados en lo que tenemos que estar, en lo que hay que estar, pues nos preguntamos sobre esas cosas. Y ese halo de misterio también tiene que ver con el hecho de que los primos pues están en todos sitios, nos rodean y son parte de cosas que no nos esperamos, ¿no? Que la naturaleza sabe de primos, y la esencia de los primos es como algo eterno e indestructible. Dejadme que os cuento que hay en el nordeste de Estados Unidos hay unas cigarras. Bueno, las cigarras son unos bichos muy raros que están casi todo el tiempo enterrados, salen un rato, se reproducen y se mueren. O sea, cada uno tiene sus cadaunadas. Y hay dos tipos de cigarras en el nordeste de Estados Unidos y Canadá, que son no sé cómo se dice, magificadas eso. Y esta, que ellos están casi todo el tiempo en periodo larvario bajo tierra, escondidas bajo tierra, salen y se reproducen, dejan su material genético y se mueren, ¿no? Y montan una pelotera, ¿no? Porque salen muchas, hacen ruido y tal. ¿Y qué es lo curioso de este tipo de cigarras, de estos dos tipos de cigarras?
es que esta sale cada 17 años, o sea, su periodo de gestación no se dice, de lo que sea, del larvario, que son 17 años. ¿Eres biólogo? Pues a ver si te va a... Ah, vale. Claro, los informáticos son los mejores. Y después de matemáticos. Y esta 13. O sea, que eso conviven en el mismo hábitat, una tarda 17, otra tarda 13. Son dos números primos, con lo cual la posibilidad de que coincidan y compitan, la salida al exterior y compitan por el alimento, pues es cada 200 y pico años, porque son dos números primos. Y de hecho, como los depredadores de este tipo de cigarras, ninguno de ellos tiene un número primo de cualquier no tenga número primo, tienen periodos muy cortos ¿cómo se dice?, de reproducción, pues también tardan mucho en coincidir con los depredadores, con lo cual, gracias a los periodos de números primos, consiguen que se vayan sobreviviendo y que la especie siga existiendo. O sea, que los números primos están ahí en la naturaleza y la naturaleza pues sabe de números primos. Y luego también está en nuestra naturaleza, es una cosa que los matemáticos y la gente de ciencia entendemos que es algo tan eterno, ¿no? Porque podrán cambiar el nombre de los elementos químicos, pero no podrán cambiar el hecho de que 7 es primo, ¿no? Esa es la belleza de la matemática, ¿no? Nadie va a conseguir que el 7 sea primo. Pueden cambiar muchas cosas, incluso en la ciencia, que se descubran nuevas teorías, pero el 7 es que va a ser primo siempre, ¿no? Y esa es la parte guay de las matemáticas, la que a mí me gusta, que es para siempre. Y que entendemos que será siempre aquí y en cualquier... Siempre decimos, y si, bueno, lo digo yo o lo dice mucha gente, si desapareciera la humanidad y hubiera una nueva civilización, pues las cosas tendrían otro nombre, ¿no? Pero los primos seguirían siendo los mismos, ¿no? Los mismos números primos. Y entendemos que eso es así también. Si hay otros seres inteligentes, entendemos que también conocen los primos, deberían conocerlo. Y en eso se basó, por ejemplo, el mensaje que en 1974 se mandó desde Puerto Rico, desde el telescopio Arecibo. Pues habría varios, uno era Drake, el de la ecuación de Drake y de la existencia de extraterrestres, otro era Carl Sagan, que por cierto ya hace 22 años que murió Carl Sagan, y otros científicos mandaron un mensaje desde ese telescopio, que era que eran 1679 bits, ceros y unos, al espacio. ¿Por qué mandaron 1679 bits? Pues porque entendían que la otra civilización que lo recogiera, que fuera inteligente como nosotros, o más, pues conocería los números primos. Y entonces lo primero que haría es factorizar 1679 de la única forma posible que se puede factorizar, como todos los números, como 73 por 23. Entonces, si tú recibes un montón de ceros y unos sin patrón en principio, lo primero que hace es contarlos cuánto hay, lo lógico, lo que tú harías, ¿no? Siempre con los dedos muy gordos, porque los extraterrestres tienen los dedos muy gordos, no sé por qué, siempre los pintamos con los dedos muy gordos. Hay una película que se llama La habitación de Fermat, hay uno de los acertijos es esto, bueno, estará basado en esto, lo de la calavera, ya hemos hecho spoilers, ¿no? Bueno, no pasa nada, no sabéis cuál es. Que se basa en eso, si te dan un montón de bits, lo que haces es el cuadrado, ¿no? Porque se entiende que va, bueno, por lo menos ver la factorización en primo, ¿no? Está basado en el mensaje de Arecibo, pues lo factorizarán, verán que es 73 por 23 y lo pondrán como un rectángulo de 77 por 23. Y si lo pones en un rectángulo de 77 por 23, los de colorines son los 1 y los otros son los 0, pues ahí está toda la información sobre nuestro planeta. Que, por ejemplo, que es la siguiente. Aquí están los números del 1 al 10. O sea, bueno, el cuadradito blanco de abajo solo marca la posición y están en binario. O sea, está el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, que se pasa a la otra columna. Bueno, los primeros del 1 al 10 en binario. Aquí está la composición del ADN. También los cuadraditos de abajo marcan la posición. Está el 1, que es el hidrógeno, carbono, nitrógeno, oxígeno y ¿qué más tenemos? Fósforo. Los nucleótidos, esto se supone que es la doble hélice del ADN, esto para que vean el tamaño de un humano, este es nuestro sistema solar indicando la posición de la Tierra y este es el telescopio de Arecibo desde donde se envió. Que si lo descifran, de verdad, ojalá que no sepan que dónde estamos porque van a ser muy, muy, muy inteligentes. Bueno, pero esto es un poco una anécdota y tal, pero que tiene que ver, o sea, que sí, con la potencia que le suponemos a los primos. Suponemos que todo el mundo debe conocer los primos y ahora vamos a hablar de ellos y vamos a intentar resolver un poco, contar un poco algo de esas preguntas, ¿vale? ¿Cuántos son? Tres preguntas muy fundamentales. ¿Cuántos son? ¿Cuáles son?
y cómo se distribuyen. La primera pregunta, de cuántos son, lleva mucho tiempo resuelta. Esa está check, ¿no? Como se suele decir, esta es check, es la más fácil, y eso se resolvió ya 300 años antes de Cristo y lo resolvió Euclides y dijo, hay infinitos números primos, y ya está. Y ahora vamos a ver la demostración. ¿Vale? Es una demostración que, bueno, para los estudiantes de matemáticas es muy facilita, y para los que son de tercero de la ESO y tal, ya veréis que también. Vamos a ver la demostración de Euclides porque es muy sencillita, es muy bonita y muy sencillita. ¿Y cómo lo demostró Euclides 300 años antes de Cristo? Pues de la siguiente manera. Supongamos, que se llama, para los que, bueno, sois todos estudiantes de matemáticas, se demuestra por, bueno, me sale reducción al absurdo. Y supongamos que hay un número finito de primos, que los números primos se acaban. Entonces, pues tenemos el P1, P2, P3 hasta el Pn, y ahí se acaban. En esa caja están todos los primos, no hay más, es un número finito. Bueno, pues si esos son todos los números primos y son finitos, se acaban en un momento determinado, pues construyo un número Q multiplicando todos los primos entre sí y sumándole 1. ¿Vale? ¿Por qué lo hago? Porque puedo. Multiplico, digo, estos son todos los primos que hay, vale, multiplícalos todos y súmale 1. Y a ese producto le llamo P. ¿No? Pues lo que construye un número Q, que es todos los primos multiplicados, el número finito de primos que hay multiplicados entre sí, más 1, le llamo P, y Q es P más 1. ¿Vale? Q no es primo, ¿verdad? No puede ser primo, porque el primo más grande es P sub n, y Q es P sub n por todos los demás, más 1. O sea que Q es una harta más grande que P sub n. Luego Q no es primo. Y si no es primo, es compuesto. Luego se tiene que factorizar en primos. Todos los números que no son primos se pueden poner como producto de primos. Entonces, Q debe tener algún primo que lo divida, que sea divisor de él. Pues P sub K, uno cualquiera. ¿Vale? ¿Me sigues? ¿Más o menos? ¿Sí? Como Q no es primo, debe haber un primo que lo divida, P sub K, uno de ellos. Pero P sub K divide a Q, porque lo he dicho yo, que es uno de sus divisores, y también divide a P. A P lo dividen todos los primos, porque P es el producto de todos los primos. Luego, P sub K también divide a P. ¿Sí? Y si P sub K divide a Q y divide a P, divide a Q menos P. Si tú tienes dos pares, la diferencia es par, ¿no? Luego, P sub K es divisor de Q menos P. Pero Q menos P, ¿cuánto vale? 1. Hemos encontrado un divisor del 1. Es preciosa, chulísima, elegante, brutal y monumental. O sea que no puede ser un número, no puede ser un conjunto finito de primos, porque en ese caso encontraríamos que uno de los primos divide el 1 y eso es imposible. Esta prueba de Euclides, que supongo que todos la conocéis porque es de las primeras pruebas, ¿no?, que se dan en análisis cuando se estudia cálculo, es una de las pruebas que un matemático al que yo admiraba mucho, que es Polherdos, no sé si os suena. Polherdos era uno de los matemáticos más prolíficos que existen. De hecho, hay un número que podéis cotillear los que seáis matemáticos, que se llama el número de Herdos. Todos los matemáticos tienen un número de Herdos, que es la distancia a Polherdos. Y así hablo un poco de grafo, que me estoy entrando cosas de medicina de los grafos. No sé si habéis oído hablar del número de Bacon en el cine. Pues hay un número de Herdos para los matemáticos. Tú lo puedes buscar... ponéis número de Herdos y ponéis el nombre de un matemático y os dice la distancia que estáis de Polherdos en artículos, ¿no? Herdos es era el número 0. Todos los que firmaron un artículo con Polherdos tienen un número 1. Ya el número 1 no se puede conseguir, a no ser que habléis con Iker Jiménez o algo así, porque Herdos se ha muerto. El número 2 es el récord que se puede conseguir ahora mismo, que es publicar con un número 1 de Herdos y así sucesivamente. O sea que Herdos era un matemático muy prolífico y se hizo esto. Pues Herdos tenía muchas teorías. Herdos era un personaje muy peculiar, no tenía casa, iba con una maleta por todo el mundo y decía, ¿me invitas a quedarme un rato en tu universidad? Y la gente, sí, claro que te invito, ¿no? Porque Herdos resolvía muchos problemas, pero sobre todo Herdos proponía muchos problemas interesantes, y todos los que nos dedicamos a la investigación pues sabemos que tener a alguien que propone problemas interesantes es una joya, ¿no? Porque siempre te va a dar trabajo. Bueno, era un personaje muy peculiar. Y él decía, él era ateo agnóstico, creo que se llamaba él, pero decía que aunque él era ateo, que Dios tenía un libro donde tenía escritas las demostraciones más bellas del mundo y que él elegía a quién regalárselas. ¿Vale? Entonces él en una charla dijo, no tienes por qué creer en Dios, pero deberías creer en el libro. O sea, porque él no creía en Dios, pero sabía que había un libro ahí del cosmos de las ideas,
donde estaban escritas las demostraciones más bellas de las matemáticas y que un dios, al que él llamaba el supremo fascista de paso, ya no, que no me faltara de nada, pues elegía a quien regalarle esa demostración. Y de hecho, él decía que tenían que ser demostraciones de hechos que todo el mundo pudiera entender el problema, que fueran tremendamente difícil de encontrar la solución, porque la solución fuera elegante y sencilla, más o menos. Esa era la descripción de los problemas que venían en el libro que decía Erdős. Y ese libro se hizo realidad en algún sentido. Bueno, lo han escrito dos matemáticos. Se escribió no me acuerdo si era en el 92, no me acuerdo del dato. El libro se llama Proofs from the Book, y si estáis estudiando matemáticas os recomiendo que se lo pidáis a los reyes, porque, bueno, los reyes no existen. Bueno, ¿hay algún niño chico? No, vale. Es uno de los libros que a un matemático no vaya a entender todas las demostraciones, por lo menos yo no las entiendo, pero las que entendéis son preciosas, y es verdad que son demostraciones muy bonitas. Y Martin Eisner y Gunther Ziegler, pues con la ayuda de Erdős al principio, y luego ya no, porque Erdős no llegó a verlo publicado, eligieron las demostraciones más bellas de la historia de las matemáticas para hacer ese libro. Lo tenéis también en español, que además está traducido por Pedro Ramos y Julian Feifel, que son dos profesores de uno de Alcalá de Henares y otro de la Politécnica de Cataluña, o sea que son dos matemáticos, está muy bien traducido, pero bueno, ya si estáis aquí lo compráis en inglés, que os sirva. Y de hecho se han llevado un premio este año, el premio Steel al mejor libro. Bueno, pues la primera demostración que viene en el libro de las demostraciones es la que os acabo de contar, o sea que ahí vienen demostraciones muy bellas, y la primera demostración que viene en el libro de Erdős, el libro que Erdős decía que tenía a Dios, es la demostración de Euclides, ¿vale? También está la de la Galería de Arte, que es una de mis favoritas. Bueno, pues seguimos adelante y vamos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta tampoco es trivial, es ¿cuáles son? O sea, ¿cómo sabes tú si ese número es primo? ¿Cómo sabemos si ese número es primo? Porque tenéis que ir probando con primo al menos hasta la raíz cuadrada de eso, bicho. Y la raíz cuadrada de ese bicho es un primo gordito. O sea, entonces, ¿cómo sabemos? Y ese primo es muy pequeño. O sea, los que se usan en criptografía son más grandes, pero no me cabían en la diapositiva. Bueno, te podía haberle puesto 2 filas, ¿verdad? Qué tonta, lo acabo de pensar ahora mismo. ¿Cómo sé yo si ese número es primo? Bueno, pues para eso lo que se utiliza son los test de primabilidad, que no lo vamos a contar en esta charla, pero que si me queréis me invitéis otro día porque lo explico en matemática discreta. Hoy vamos a hablar de otra cosa, ¿vale? Existen unos test que sirven para detectar, bueno, eso lo habréis estudiado, ¿no?, en aritmética modular y aritmética entera, no sé si la damos en la carrera, ¿no? Y si no, pues me invitéis otro día y os lo cuento, que estoy harta de contársela a mi estudiante de informática, porque a mi estudiante de informática le interesan mucho los primos. Pero es una pregunta que necesita otras charlas. Y la tercera, que es la que vamos, es cómo se distribuyen. O sea, yo ya he detectado que este es primo, ¿cuánto va a tardar en aparecer el siguiente primo? ¿Qué distancia hay entre los primos? ¿Cuál es el siguiente primo? Esa es la pregunta que siempre, pues una de las preguntas fundamentales de las matemáticas. Y aquí, también hace 2300 años, Eratóstenes, que nunca sé cómo decirlo, fue el primero que hizo una forma de identificar primos, que es la criba de Eratóstenes, que supongo que conocéis, que consiste en marcas un primo, el 2, y ahora pues quitas todos los múltiplos de 2 de la tabla, que van poniéndose en rojo. El siguiente primo, el 3, pues quita todos los múltiplos de 3, ¿vale? No sé si os acordáis cómo funciona la criba de Eratóstenes. El 5, lo mismo, quito todos los múltiplos de 5, todos los múltiplos de 7, y al final pues ya me van apareciendo ahí, ya van saliendo todos los primos. Todos los que se salven de la criba de Eratóstenes pues serán los números primos. Y ese método, la verdad que pasé del año 200 a.C., es brillante y muy bonito, pero es un poquito ineficiente, porque claro, eso, si quieres llegar al primo que yo he mostrado antes en pantalla, pues imagínate la criba que hay que hacer para llegar a eso. Es bastante ineficiente, pero es la primera criba que hay. Entonces me la voy a quedar, la quiero recordar porque ahora la vamos a usar, la vamos a recordar en otros resultados. Vamos a pegar un poco un salto en el tiempo, bastante grande, nos vamos a ir hasta tiempo de Leonhard Euler, y voy a contaros otra cosita que en principio parece que no tiene nada que ver, pero al final sí. ¿Vale? Entonces, ahora me voy a dejar que después de la criba de Eratóstenes, todo el mundo sabe cómo es, vas cogiendo los primos y quitando sus múltiplos de la tabla, vamos a pegar un salto y vamos a irnos a la función z, en R. O sea, la función z es una función que se define así. Esta es la z de un número n, son todos números reales todavía, ¿vale? Pues se define como, para los que nunca hayan visto un sumatorio,
Este signo, esta sigma grande, significa súmame desde que R vale 1 hasta que R valga infinito, 1 partido por R elevado a n. Entonces, cuando R vale 1, pues saldrá 1 partido por 1 elevado a n, que es 1. Cuando R vale 2, nos saldrá el segundo sumando, lo estoy explicando para la gente que nunca ha visto un sumatorio. Cuando R valga 2, pues me saldrá 1 partido por 2 elevado a n, pongo aquí el sumando. Cuando R valga 3, 1 partido por 3. Y bueno, y aquí me faltan unos puntos suspensivos, ¿vale? Porque esto sería una suma infinita, sería 1 más 1 medio más 1 partido por 2 elevado a n, más 1 partido elevado a n, más 1 por 4, más 1 partido por 4 elevado a n y tal, y seguiría hasta el infinito. Eso es una suma infinita. Entonces, allá por el siglo XVIII, pues alguna gente, algunos matemáticos se pensaron a preguntar si eso tenía sentido, si eso, como era una suma infinita, siempre iba a dar infinito, o si había algún valor para el que no diera infinito, las cosas de los matemáticos, ¿no? Estaban ahí pero intentando entender esta función z, que era una suma infinita. Entonces, si lo hacemos para n, para el valor n igual a 1, aquí va a salir la suma desde r igual a 1 hasta infinito de 1 partido por r, que básicamente es 1 más 1 medio más 1 tercio hasta el infinito. Y eso se supo que era infinito. Y luego, si lo hacéis cuando la n vale 2, pues sale esa fórmula maravillosa que a todos nos enamora y que tenemos alguna camiseta, que es si sumamos 1 partido por r al cuadrado, desde el 1 hasta el infinito, 1 más 1 partido por 2 al cuadrado, más 1 partido por 3 al cuadrado, más los inversos de los cuadrados, lo que sale al final es pi cuadrado partido por 6. ¿Vale? Y de hecho, fue fue Euler el que calculó esta suma, una suma infinita que daba un número finito, no un número finito, pi cuadrado partido por 6, que es maravilloso, y el que demostró que esa suma, la suma desde r igual a 1 hasta infinito de 1 partido por r elevado a n, o sea, la z de n, era siempre un número finito, siempre que la n fuera mayor que 1. O sea, que z de cualquier número mayor que 1 era un número. Y se podía definir una función, ¿vale? Porque tenía un valor. Z de 2 es pi cuadrado partido por 6. Todo el mundo sabemos lo que es una función, ¿no? Yo siempre lo cuento a los niños de los coles, una función, una caja, donde mete como un ingrediente y sale un chorizo, ¿no? Pues, bueno, sí, a los niños les sirve. Pues, sí, siempre que yo meta algo que dé un número, sirve como función. Entonces, para n mayor que 1, eso es una función, porque para n mayor que 1 siempre sale un número, ¿no? Para el 2, por ejemplo, sale pi cuadrado partido por 6, y siempre, repito, que n sea mayor que 1, esto salía finito, y eso lo demostró Leonhard Euler, que era un gran matemático al que yo admiro y adoro porque fue el creador, el padre de la teoría de grafos, que es a la que me dedico, con el famoso problema de los puentes de Königsberg, que supongo que todos conocéis, y que fue la primera persona que para resolver un problema que no voy a contar, porque si no, no llego a la hipótesis de Riemann, pues usó un grafo. O sea, que fue el padre de la teoría de grafos, y en 1736 él resolvió los problemas de los puentes de Königsberg, y gracias a él pues yo tengo un área de investigación muy bonita que se llama... Así se le quiere sacar. ¿Ah, sí? ¿Por qué? ¿Del grafo? Usted calla que tú eres informático, estará todo el día con grafo, ¿no? ¿O no? No será tú informático, ¿eh? Bueno. Más de ciberseguridad. Más de primo, ¿no? Bueno, pues por esto adoro yo a Euler, pero Euler, como digo, demostró eso y demostró esta igualdad que no, bueno, los estudiantes de matemáticas no se van a asustar, pero los que no sean de matemáticas no se asusten porque lo voy a explicar, y que me parece una de las cosas de estas que si no estás enamorado de las matemáticas ya te tiene que enamorar. Y si no te enamoras de las matemáticas con esto, que no tienes sangre en el cuerpo. Porque Euler es de una belleza maravillosa. Euler lo que demostró, el teorema del producto en 1737, al año siguiente de los grafos, se ve que el hombre se cansó de grafos y dice, pues voy a hacer este hombre que no daba abasto. Y demostró que la función z, de la que hemos hablado, que es 1 partido por n elevado a s, es igual al producto. Ahora, si la sigma significa suma, pues producto significa, la pi, perdón, gorda, significa producto, al producto de 1 partido por 1 menos p elevado a menos s, donde p son todos los primos. Tócate. O sea, es maravilloso. Relaciona algo que en principio no tendría nada que ver con los primos, con un producto en el que tienen que aparecer todos los primos. Y es brutal, por lo menos a mí me lo parece. Era la primera vez que aparecían todos los primos en una ecuación. Y en una ecuación que es
la función z, que es una suma de potencia, bueno, de inversos de potencia. Y él demuestra esto. Y la demostración es tan bonita que también la he traído. Ya está, es la última, es muy bonita y es muy sencilla. Es de Euler, o sea, es que lo tiene todo para ser contada y hay que contarla. Las cosas cuando son bonitas hay que contarlas, que está las noticias muy feas, ¿no? Bueno, dejadme con la cuenta porque es brillante y el mérito es de Euler, por supuesto, y si no la entendéis, la culpa es mía. O sea, el mérito de la demostración es de Euler, si no la entendéis es mía. Pero es una idea que ya hemos visto aquí. Se parece un poco, se parece con todas las comillas del mundo mundial, pero recuerda un poco a la criba de Eratóstenes, o como se diga, que nunca lo digo bien. Lo que hace Euler, lo que hizo Euler en el siglo XVIII, es lo siguiente. Dice, esta es la z de S, ¿no? Donde va 1 más 1 medio, no sé cuánto, con la S de exponente, ¿vale? Pues él lo que hizo, dice, voy a quitar los factores de los múltiplos de 2. Y para ello, ¿qué hizo? Que es un poco parecido, todos mis parecidos son con muchas comillas. Es parecido un poco a la criba de Eratóstenes. Eratóstenes coge el 2 y ahora coge todos los múltiplos. Pues lo que voy a hacer es multiplicar a izquierda y a derecha esta igualdad por igualdad por 1 partido por 2 elevado a s. ¿Vale? Eso ya está. Entonces aquí me queda 1 partido por 2 elevado a s, este se convierte en 4, 6, 8 y 10. Están cambiados, lo siento. Es que estaba dormida cuando estaba haciendo esto el otro día. Vale, pero da igual, porque en la suma están. Lo he hecho así para que dijerais, ¡ay, estás cambiado! A ver si estabais ya despiertos. Eso es lo que yo le digo a mis alumnos cuando me equivoco. Era para ver si estabais despiertos a la altura de la charla, ¿no? Bueno, estaba ya muy cansada. Bueno, pues eso es lo que he hecho, ¿no? Vale, y ahora, si yo a la de arriba le resto de abajo, pues ¿quién va si a esta le resto esto, ¿quiénes van a desaparecer de la expresión? Todos los que son múltiplos de 2 abajo, ¿no? Entonces, si yo hago 1 menos 1 medio de S, o sea, esta menos esta, han desaparecido de ahí todos los múltiplos de 2 de la serie, ¿vale? Pues ahora hago lo mismo con el 3, con el siguiente, primo, o sea, como hace Eratóstenes. Ahora cojo el siguiente primo, que es el primero que aparece ahí, y multiplico aquí, no sé si me he equivocado ahora, me he vuelto a equivocar, no. Multiplico por 1/3 elevado a s, por 1 partido por 3 elevado a s, aquí, y entonces ahora todos se convierten en múltiplos de 3. Y están todos arriba, porque arriba está toda la serie. Entonces ahora cuando yo reste este de este, pues van a desaparecer del término de la derecha los múltiplos de 3. Que es muy chula, que es muy bonita. Es de Euler. Esas son las cosas que dice, se me tenía que haber ocurrido a mí, pues hubiera nacido antes, ¿no? Porque ya estaba demostrado, pero eso es súper bonita. Bueno, pues si lo hago con todos los primos, pues me va a quedar al final aquí un 1, porque van a ir desapareciendo todos los múltiplos de todos los primos, y esta expresión aquí al lado, que cuando se despeja, lo pasamos para acá, le arreglamos los exponentes y tal, pues queda esta expresión, que luego vamos a volver sobre ella, que nos dice que la z, la función z, estamos todo el rato con números reales todavía, ¿vale? Que la z de S es igual que el producto de todos los números, de esa expresión donde aparecen todos los números primos, y es una ecuación que es muy guau, muy brutal, ¿no? Es la primera vez que se aparecen todos los números primos en una expresión relacionada con una función que ya más o menos se manejaba relativamente bien, que era la z de S, porque ya Euler la habían trasteado todo lo que tenía que trastear y se sabía casi todo sobre ella. Seguimos buscando los primos, cómo se distribuyen, y entonces aquí aparece ya Gauss, que tiene que aparecer, no hay una historia que se precie de las matemáticas donde no aparezca Gauss, que yo le digo a los niños del instituto, digo, Gauss es como el Chuck Norris de las matemáticas, ¿no? Y entonces me miran así y me dicen, ¿quién es Chuck Norris? Y es muy triste, de verdad. Es eso, y que ya no conozcan a Madonna. A Madonna, por favor, tanta Rosalía. Y lo de Gauss, lo de Chuck Norris lo perdono, pero que el otro día dije Madonna y me dijo ¿quién es Madonna? Y ahí me hundí bastante en la miseria del choque generacional, pero Chuck Norris tampoco saben quién es, o sea que... Bueno, pues el Chuck Norris de las matemáticas también tuvo tiempo de dedicarse a la distribución de los primos, y Gauss, aquí voy a ir un poco así por encima, con menos tecnicismo, usando tablas y otro tipo de resultados. Él quería dibujar esta función, ¿no? Pi de x, que no tiene nada que ver con el número pi es de primo, la letra para primo,
La función pi de x lo que quiere calcular es el número de primos menores o iguales que x. Entonces es una función que, por ejemplo, para el 1 valdría 0, no hay ningún primo antes que el 1 y el 1 no es primo. Para el 2 valdría 1, para el 3 valdría 2, porque hay dos primos, el 2 y el 3. Para 4 valdría 2, para el 5 ya valdría 3. O sea que sería una función escalonada que da un salto precisamente en los primos, ¿no? Sería una cosa así. Es una función que si la pintamos... Ay, perdón, no la he pintado. Que si la pintamos, pues sale una función escalonada y, claro, identificando los escalones, ya sabe dónde están los primos, porque no va a pegar un salto hasta que el número no sea primo. Mientras que no sea primo, se va a mantener igual. Entonces Gauss, ya digo, con tablas llegó a probar esto, y lo voy a explicar con una gráfica mejor, llegó a probar que la función pi de x, que no sé si se aprecia ahí, pero es una función escalonada que va dando un salto en cada primo, esa es la que nos interesa, dónde están los primos. Ahora queremos saber una función que me diga exactamente dónde están los primos, o va a ser una función, lógicamente, escalonada, porque va a pegar un salto en cada primo. Entonces él la comparó mediante tablas y otro tipo de aproximaciones con x partido por logaritmo neperiano de x, y bueno, pues en el límite valía 1, pues él, le parecía que eso era una buena aproximación. Luego él mismo, el mismo Gauss, esto evidentemente no era la distribución de los primos, pero era una primera aproximación por el príncipe de las matemáticas. Y luego él mismo hizo esta función, que da igual quién sea, no hace falta que la entendamos, la función de logarítmica, integral logarítmica, y que es esta curva de aquí, y también pues esta todavía se acerca más, ¿no? Y luego hay por ahí veis comparaciones que esta función de Gauss se parece todavía más a la función que distribuye los primos, ¿vale? Y ahí estamos todos muy contentos intentando aproximar la función que da los primos. ¿Vale? Si yo consigo una función que la función pi de x, que me diga cuántos primos hay por debajo de cada primo, ya tengo los primos localizados. Y hasta tiempo de Gauss esto era lo mejor que había y estaba muy bien, ¿no? Porque es que es un problema que era muy, muy complicado. Y ahora ya, por fin, llega Riemann. No digo por fin porque la charla se llama Riemann y seguro que uno está pensando y dice, nos va a tener aquí hasta las 8 de la tarde. Este señor es Bernhard Riemann, un gran matemático, que tiene un montón de trabajos, sobre todo en análisis, seguro que os suena lo de la integral de Riemann, y sobre todo en geometría, seguro que os suena la geometría riemanniana ya, ¿no? Pues os sonará. De hecho, la geometría riemanniana pues es, por ejemplo, la que usa Einstein o la que usó Einstein para toda su teoría de la relatividad general. O sea, que si no hubiera existido Riemann, hubiera podido descubrir otro. Pero quiero decir que la base de la gravedad, de la teoría de la relatividad general de Einstein, que relaciona la gravedad con la geometría del espacio-tiempo, pues está todo plagado de geometría riemanniana y el cálculo integral también. Y entre todo eso hizo un artículo, uno, de teoría de números, que es este, que no sé cómo estáis de alemán, pero que está por ahí disponible si lo queréis leer, de 1859. Es el único, un artículo que no sé si tiene 9 o 10 páginas, un artículo chiquitito, en alemán, bueno, lo de alemán da igual, el único donde él habla de teoría de números. Y si os fijáis por aquí abajo, aparece, lo ponemos aquí en grande, esta fórmula que ya conocemos, la fórmula producto, el teorema del producto de Euler. Entonces, hemos dicho que todo esto estaba para reales. Entonces, voy a ver cómo cuento esto. Lo que hace Riemann, lo que propone Riemann es esta función, que es una función siempre que sea convergente, siempre que dé un número finito, o sea, si la S es mayor que 1, eso es una función que da un número. Si la S es menor que si la S es menor que 1, eso no puede ser una función porque da infinito. ¿Vale? Entonces, este hombre lo que propone es hacer una ampliación de esa función a todos los números complejos. Entonces, cuando los números, ya se sabía que los números complejos si los dominamos, bueno, que si los números complejos tienen la parte real menor que 1, eso convergía, y entonces él propone ampliar esa función de forma analítica, que es de forma y, para que nos entendamos, de forma y a todo el plano complejo. Y él da una descripción de una función que va a servir en todo el plano complejo y que en la parte donde la z es convergente coincide con la z. ¿Se ha entendido algo? ¿Más o menos? Sí, teníamos la z para los reales siempre que
S fuera mayor que 1, es una función. Pues ahora la vamos a hacer para los complejos. ¿Y qué hacemos cuando el valor de S no da aquí un número finito? Pues doy otra definición. O sea, entonces lo que hago es crear una función más grande, o sea, una función diferente, que donde la z converge coincide con el valor de la suma de la serie, y donde no converge pues le da otro valor, pero le da otro valor de forma que la función es analítica, que se porta súper guay, ¿no? Que es una función muy guay. Bueno, pues vale, este hombre hace esa función, que es un poco más técnica. Esta es una de las expresiones, no vamos a entrar en el detalle. Él hace su función y se queda muy a gusto. Y esta es una de las, y se le llama la función, bueno, él no le llamó la función z de Riemann porque hubiera sido un poco insolente, pero nosotros sí le llamamos la función z de Riemann. Y esta es una de las expresiones, hay varias, de la función que cuando la S tiene valores convergentes, que le hace la z convergente, coincide con la suma aquella de Euler, y cuando no, pues la prolonga de forma muy guay, ¿no? De forma que todo funciona y es analítica. ¿Vale? El hombre le dio por ahí. Esa es la función z de Riemann. Y esa función z de Riemann tiene una historia muy... o sea, que la sacó Riemann ahí con con esa batería de conocimientos matemáticos, y siendo Riemann quién era, pero también aparece en la carta, un poco más tarde, pero en la carta de un chico indio que no tenía estudios de matemáticas y que trabajaba de contable, y que le manda esta carta manuscrita a un señor matemático muy importante que estaba en Cambridge, que era Hardy, y Hardy, cuando vio esto, que 1 más 2 más 3 más 4 era menos 1 partido por 12, dijo, pero este tío es un puto genio. Bueno, es un gran genio. O sea, si tú ves eso en una carta, puedes pensar, este tío se le ha ido la chaveta, pero Hardy, que también estuvo trabajando, bueno, casi todos los matemáticos del mundo han trabajado, yo no, han intentado, yo no soy tan ambiciosa, la hipótesis de Riemann, es que me acoplo. Cuando vio esto, dice, pero este niño, este tío, o sea, está deduciendo, porque esto es para S igual a menos 1 y esto para S igual a menos 3, está deduciendo la misma función que dedujo Riemann, o sea, la misma prolongación de la función z de forma analítica, en unos papeles que vienen de la India. O sea, que digamos que estas dos sumas, estoy exagerando al menos un poco, fueron lo que le abrieron la puerta a Hardy, ¿no? A Ramanujan, que estaba en la India, que le escribió a Hardy un montón de cosas, sin mucho... El problema que tenía Ramanujan, que claro, como era autodidacta, pues el lenguaje era muy complicado, era muy difícil entender lo que decía, pero lo que decía estaba bien, ¿no? Pero esto, Hardy le llamó la atención a eso porque sabía de qué estaba hablando. Estaba hablando de la función z de Riemann. Claro que si me lo manda a mí, el chiquillo se queda en la India, porque yo digo, y te va a quedar ahí para siempre, porque yo no, si no me lo dice Hardy, yo tampoco hubiera deducido en mi vida que eso tiene que ver con la función z de Riemann, pero por eso Hardy es Hardy y yo no voy a ser nunca Hardy. Bueno, de esto se hizo una película, que no sé si la conocéis, por cambiar un poquito el tercio, porque ahora voy a meter otra metralla. Hay una película, se hizo una película, está chula, a mí me gustó, no sé si la habéis visto, los hombres que conoció el infinito. No sé si conocéis a alguien que no sea matemático que le haya gustado, ya por curiosidad, a mí me gustó mucho, pero posiblemente por conocer a los personajes, donde Jeremy Irons pues era Hardy y este chico de Patel pues era Ramanujan. Los originales pues son Hardy, que no sé si lo conocéis, los que soy estudiante y los que no soy estudiante. Hardy era un personaje de mis favoritos de la historia de las matemáticas, estaba como muy loco. Y tiene un libro que se lee en una tarde, que es Apología de un matemático, que os recomiendo también que lo pidáis a los Reyes. Después de Proof from the Book es más carillo, ¿eh? Os podéis empezar por la apología, por el precio. Bueno, pero el Proof from the Book seguro que lo tienen en la facultad, ¿no? Habrá varios, ¿no? Seguro. La Apología de un matemático, de hecho acaban de sacarlo en español, es muy chiquitito. A mí me deprime un poco porque Hardy, yo creo que escribió ese libro ya un poco deprimido por la vejez, y me contáis la depresión a mí, porque empieza diciendo, es muy triste para un matemático es contar lo que hacen otros matemáticos. Así empieza en nota. Y dice, porque los bailarines tienen que bailar, no sé si los pintores tienen que pintar, no recuerdo, me lo estoy un poco, más o menos os estoy transmitiendo la idea, no recuerdo las palabras precisas. Los bailarines tienen que bailar, los pintores tienen que pintar y los matemáticos tienen que hacer matemáticas, no hablar de lo que hacen otros matemáticos. Me dijo él mientras yo me dedicaba a divulgación, que me entró ganas. ¿No? Pero quitando esa pequeña hostia sin mano que da al principio, perdón, torta sin mano que da al principio Hardy, para los que nos dedicamos a hablar de lo que hacen otros matemáticos,
es un libro que os recomiendo mucho. Este es Hardy, y este es Ramanujan, que siempre en la película lo ponen muy delgadillo ahí como un poquita cosa, pero que estaba fuertecito, O sea, yo no sé si luego se puso más canijo el pobre cuando se puso malito, cuando no le sentó muy bien el Cambridge. Pero vamos, que no es Dev Patel como lo pintan en la película, no pasa nada, que yo me estoy fuertecita, pero quiero decir que tenemos una imagen de Ramanujan que es así muy escuálido y el hombre no era tan escuálido. Y de George Hardy, ya por aliviar un poco antes de seguir con la hipótesis de Riemann, que todavía continúa, pues tiene es un tipo muy, muy especial y siempre escribía su propósito de año nuevo, y el primero era probar la hipótesis de Riemann. O sea, es una cosa que ha obsesionado a mucha gente, uno de ellos era Hardy. Luego decía sacar no sé cuántos puntos, no sé qué, una jugada buena de cricket, encontrar un argumento que demuestre la no existencia de Dios al gran público. A Hardy eso le ponía muy nervioso, era ateo y no entendía que la gente no lo fuera, muy, muy ateo. De hecho, tuvo algún problema con eso, o sea, porque no era fácil en aquella época. Ser el primer hombre en coronar el Everest, ser programado a la vez presidente de la URSS de Gran Bretaña y Alemania, why not? Y sobre todo asesinar a Mussolini. O sea, él estaba muy, muy colgado. Bueno, a mí me cae muy bien, Yo no lo he conocido, pero me cae bien. Luego él, por ejemplo, también trabajó con Bohr. Bohr es otro de los matemáticos, Harald Bohr. Os suena a Niels Bohr, porque es su hermano. O sea, Harald Bohr es el hermano de Niels Bohr, y de hecho Niels Bohr siempre reconocía que el físico que tiene premio Nobel, el físico sí tiene premio Nobel, y Niels Bohr le ha reconocido muchas veces a Harald su ayuda con las matemáticas. Sabéis que los físicos al final dependen mucho. No hay físico en la sala, no tiene gracia. Bueno, Harald Bohr era un gran matemático y un futbolista de la selección danesa de fútbol. No sé si lo sabéis. El tipo, o sea, este señor hizo muy buena matemática. De hecho, hay contribuciones de Bohr a la hipótesis de Riemann. No la ha demostrado, como sabéis, porque sabéis que sigue sin demostrar. Pero sí que hizo muy buenas contribuciones con, no me acuerdo quién, pero hizo contribuciones de Bohr. Definió las funciones semiperiódicas, que se utilizan mucho en compresión de imagen, por ejemplo, para los informáticos. O sea, que era un matemático muy potente, y además jugaba en la selección danesa de fútbol, pero que jugaba de titular, O sea, de hecho, la selección danesa de fútbol, la primera olimpiada, que creo que fue la de Londres, o una en Londres, fue la primera vez que entraba el fútbol como deporte olímpico, ganó la medalla de plata su selección con goles de Bohr, de Harald Bohr. Entonces cuentan que cuando él defendió su tesis doctoral, claro, pues que en el campus no se cabía. Cuando yo fui a defender mi tesis doctoral estaba mi hermano, mi abuela, mi tía y 4 compañeros. Pero cuando él, claro, si tú dices un acto público, viene un tipo que es de la selección danesa de fútbol, su hermano además premio Nobel, bueno, pero no sé si era premio Nobel, posiblemente no, todavía. Y entonces es un acto público en el que tú puedes entrar y sentarte a la defensa de una tesis doctoral, ¿no? O sea, se llenó el campus de gente porque estaba un futbolista de la selección defendiendo su tesis sobre matemática, ¿no? O sea, como, no sé, te imaginas Sergio Ramos que va a defender la tesis en la Complutense, la que se puede liar, ¿no? O sea, pues una cosa así, eran otros tiempos. Bueno, pues Geoffrey Hardy se iba todos los veranos a Copenhague para trabajar con Bohr, porque eran muy amigos y trabajaban juntos, y de hecho todas las mañanas cuando se levantaban, pues igual le hacían, ¿qué vamos a hacer hoy, no? En el día, ¿no? Cuando llegaba allí de vacaciones Hardy. Y el punto número 1, o no sé si lo hacía la noche anterior, plan del día, ¿no? Pues a que somos matemáticos y tal, primero, demostrar la hipótesis de Riemann. Eso es todo lo que hacían todas las mañanas. Y de hecho, y ya paso otra vez a las matemáticas, Hardy una vez se fue de Copenhague, se iba para Inglaterra, y cuando llegó a coger el barco estaba cayendo la más grande y una tempestad horrible, y entonces Hardy un poco se asustó, y lo único que se le ocurrió para quitarse el miedo, ¿qué fue? Escribió una postal a su amigo Harald Bohr y le dijo: Harald, tengo la demostración de la hipótesis de Riemann, y la mandó. ¿Y cuál era su teoría? Es que me encanta Hardy. ¿Cuál era su teoría? Él era ateo, como Erdos, pero sostenía que Dios le odiaba. Era Hardy, tampoco hay que darle más vuelta. Entonces, él era ateo, de hecho era una cosa que él no entendía, como los demás no eran ateos, pero él decía que Dios a él lo odiaba profundamente. Y entonces decía, claro, si yo me embarco en ese barco y muero, pasaré a la historia como la primera persona que tenía la demostración de la hipótesis de Riemann. Pero Dios me odia tanto que no va a permitir que yo pase a la historia
con Lomó, el primero que demostró la hipótesis de Riemann, con lo cual voy a llegar a salvo. Y llegó. O sea, no prueba nada, pero para que veáis eso. Bueno, vamos a seguir. O sea, Hardy es un personaje, a mí me gusta mucho, pero vamos a seguir con la hipótesis de Riemann. Vale, ya nos hemos reído un poco, nos hemos relajado, volvemos a la función z de Riemann. Esta es la función, hay muchas expresiones de la función z, esta es la más cortita, aunque a lo mejor no es la más intuitiva, pero bueno, tampoco que la otra mucho, la verdad. Esta es la función que Riemann pues amplió a todo el plano complejo para que tal y cual. Y la hipótesis, o la conjetura de Riemann, es que todos los ceros, ahora lo explico, todos los ceros no triviales de la función de Riemann tienen la parte real igual a 1/2, ¿vale? Entonces, los ceros de una función son los números que al meterlos en la cajita el chorizo sale 0, ¿vale? Son los números que dan 0. Hay ceros de la función de z de Riemann que son triviales, que se ven en otras expresiones que son más largas, pero que la tenía que haber puesto porque aparecen senos. Entonces se ve muy fácilmente que, por ejemplo, todos los pares negativos, -2, -4, -6, son ceros triviales de la función de Riemann. Pero bueno, da igual, os lo creéis. Hay ceros que se ven desde legua que son ceros triviales. Y los que no son triviales, o lo que nos interesa, él sostenía que todos los ceros que no son esos, que se ven desde lejos, que anulan los senos, están todos sobre la recta x igual a 1/2. Tienen en el plano, están todos colocados sobre una recta, ¿vale? Esa es su conjetura, su hipótesis. ¿Y por qué se le llama hipótesis? Cuando lo que en realidad, pues, esto no es una hipótesis, es una conjetura, ¿no? La conjetura es: yo hago esta función y cuando intento calcularle los ceros me van a salir todos sobre una recta, ¿no? Bueno, pues le llama hipótesis porque si la usa como hipótesis, o sea, eso es lo que hay que demostrar. Eso, si lo demostráis, ya os podéis echar a dormir para toda la vida, ¿vale? Bueno, no sé. También os podéis dedicar ahí por el mundo diciendo: yo fui el que demostré la hipótesis de Riemann. Esto es lo que demostrar, que una determinada... Mira qué sencillo, ¿eh? O sea, que lo podéis esta tarde cuando llegue a casa os ponéis... Que una determinada función tiene todos los números que la hacen 0 están sobre una recta, la recta x igual a 1/2. ¿Está? Esa es la que hay que demostrar, ¿vale? Porque si demostramos esto, si esta hipótesis es cierta, lo que decía Riemann, era bien, no hace falta que sepamos, entender, que esta otra función... Si la hipótesis es cierta, si todos los ceros están sobre la recta x igual a 1/2, entonces esta función j de x, que tiene esa expresión, ¿vale?, sirve para calcular exactamente la función pi de x, la función que da la distribución de los primos, ¿vale? Da igual que no entendamos la función. Bueno, aquí hay un logaritmo, eso lo entendemos. Esta es la función de Gauss, la del logaritmo integral. Aquí es donde aparece la ρ, esa suma en ρ es la suma en todos los ceros de la z de Riemann. Por eso hace falta todos los ceros de la z de Riemann para sustituir aquí. Y esto es una integral que sabemos hacer todos, ¿vale? O sea que la parte que falta es esta, que necesita todos los ceros de la z de Riemann, la suma en todos los ceros. Pero si la hipótesis es cierta y todos los ceros de la z de Riemann, de esa función, están sobre la recta x igual a 1/2, la función pi de x se puede deducir de esta relación, donde aparece la j, que se podría calcular, y ahora va apareciendo pues pi de x, pi de raíz de x, pi de raíz cúbica, raíz cuarta, etc. Fijaos que aunque parezca una suma infinita, no lo es, porque cuando las raíces sean muy grandes, la raíz décima de un número a lo mejor ya es 1 y pico, y a partir de ahí pi es 0. O sea, porque el primo más pequeño que hay es 2. Entonces llegará un momento en que la raíz quinta, la raíz octava, la raíz duodécima, la que sea, ya sea un número tan pequeñito que sea más chico que 2 y ya empieza a hacerse 0. O sea que esto no es una serie infinita, llega hasta donde llegue las raíces del número, ¿vale? Bueno, entonces, si la hipótesis de Riemann es cierta, esta función nos daría la distribución de los números primos y nos haría hiper mega felices, ¿vale? No la tenemos todavía. Si os acordáis de las gráficas, esto es lo que los intentos de Gauss, que está muy bien. Esta es la función escalonada que queríamos aproximar, esta imagen ya ha salido. Esta fue la primera aproximación de Gauss por la función x partido por el logaritmo neperiano de x, esta con el logaritmo integral. Bueno, no tenemos esta función, no tenemos todos los ceros de la z de Riemann, no se conocen, pero si sustituimos en esta expresión y en la anterior que yo he puesto, los 35, se conocen muchos ceros, ceros no triviales de la función z de Riemann. Si sustituimos 35 ceros,
Esta escalonada en azul es la pi de x y fijaos cómo se va pegando la roja. Espérate, no, me he pasado. Esta es. Usando solo 35 ceros de la z de Riemann, ceros no triviales, que se conocen muchos, fijaos cómo aproxima ya la función roja, la j, a la escalonada. Vamos, que si fuéramos ingenieros estaríamos aquí dando un bote, lo que pasa es que somos matemáticos. Bueno, un ingeniero digo, esto está sobrado, sobra, ¿no? O sea, perdón, ¿hay algún ingeniero en la sala? Vale. Y hasta los físicos también, se puede aceptar como una buena aproximación. Eso con 35 ceros y con 100 ceros sale esto. O sea que si usamos 100 ceros, es muy brutal, es muy bonito. Si usamos 100 ceros, esa es la aproximación. Se conocen 100.000 millones de ceros, creo, si no me comí ningún cero, si no he puesto ningún cero. Se conocen un montón de ceros, pero no tenemos que la hipótesis sea cierta. ¿Vale? O sea que sí que podemos usar ya estas funciones de Riemann para aproximar, para identificar, claro, porque lo que nos interesa son los escalones, ¿no? de la función z. Sí que podemos hacer buenas aproximaciones, pero no tenemos demostrada la hipótesis ni tenemos la función concreta. Bueno, pues David Hilbert, que es otro bicho, me estoy pasando, ya termino, otro bicho en el buen sentido de la palabra, que fue otro bicho en las matemáticas. De hecho, David Hilbert decía, yo no sueño ni con demostrar la hipótesis de Riemann. Yo quiero que la demuestre alguien mientras que yo estoy vivo. O sea, ese nivel es la fascinación de la gente por el problema de la hipótesis de Riemann. No que la quiero demostrar yo, sino que alguien la demuestre mientras que yo estoy vivo. Y él decía, si a mí me congelaran y al cabo de un montón de años me descongelaran, cuando me despertara, lo primero que diría es, ¿han demostrado ya la hipótesis de Riemann? O sea, esa era la fascinación. Él en 1900 propuso en un congreso los 23 problemas, 1900, principio del siglo XX, que tendrían que resolverse en las matemáticas del siglo XX, para que fuera todo guay, ¿no? Uno era la hipótesis de Riemann. Y de hecho, en el año 2000, un siglo más tarde, bueno, se resolvieron casi todos, ¿no? Faltan 3 problemas de... ¿Cuántos faltan? Me parece que del problema de Hilbert solo faltan la conjetura de Goldberg, ¿no? Bueno, no lo sé. Y además voy muy fuera de tiempo. 100 años más tarde, el Instituto Clay volvió a proponer una lista de los 7 problemas que deberían resolverse del milenio. Esta gente además dan $1 millón porque están un poquito más solvente que Hilbert. Y se resolvió uno solo, el de la conjetura de Poincaré, que lo resolvió Perelman, que no me salía el nombre y que rechazó $1 millón. Y uno de los problemas que vale $1 millón si lo resuelves es la demostración de la hipótesis de Riemann, P es igual a NP o no, o distinto, ecuaciones de Navier-Stokes, los problemas del milenio. Entonces, esto es para ponernos en antecedentes de qué significaría para la comunidad matemática. A lo mejor la gente de la calle se quedaría igual, pero de lo que pasaría en el mundo matemático, o en la gente que no solo que sean matemáticos, sino que están cercanos y conocen el problema, sí se demostrará la hipótesis de Riemann. Entonces, el 24 de septiembre, o unos días antes, en los abstracts, me está entrando ganas de llorar de lo emocionada. Es verdad, porque yo me emocioné, y eso que no me lo creía. Cuando se anuncia que el 24 de septiembre, Sir Michael Atiyah, iba a dar la demostración de la hipótesis de Riemann. Pues se lió la que se lió. Ahora algunos organizadores están sorprendidos de que se liara la que se lió, pero ¿qué me está contando? O sea, habéis sido vosotros los que además, por lo que sé, habéis un poco, no obligado, pero inducido a que Michael Atiyah diera la charla, que no ha sido él el que la ha propuesto. Y ponéis en Twitter, esta gente ¿dónde vive? Pone en Twitter que Michael Atiyah va a demostrar la hipótesis de Riemann. O sea, que no es Clara Grima, que es Michael Atiyah, uno de los matemáticos más importantes que siguen vivos. Y ahora se dice, ay, qué raro, se ha liado. Pues no se va a liar. O sea, no sabes cómo la que se va a liar. Bueno, pues esto era de los actas, del programa del Congreso, donde había un pequeño resumen que iba a presentar la hipótesis de Riemann, Michael Atiyah. Claro, yo os cuento cómo lo vivimos en mi departamento de matemática aplicada, decíamos, ostras, no la tiene, seguro, porque no es normal, ¿no? Ya como funcionan las matemáticas hoy en día, nadie trabaja solo, alguien sabría algo, se habría presentado algo, la ha hecho con alguien, o sea, nadie sabe nada, no hay nada en Archive, era todo muy raro, era muy raro que así, que tuviera escondida la prueba de la hipótesis de Riemann, era muy raro, o sea, no, pero es que la va a presentar
Michael Atilla. ¡Puf! O sea, sí, porque es Michael Atilla. Entonces estábamos allí, no puede tenerla, seguro, si tuviera, sabríamos algo, las cosas no salen así de la nada, hoy en día, además que la ciencia pues se hace entre un montón de gente y tal. Y nos sentamos todos a ver la retransmisión que hicieron en el seminario de mi departamento, todos allí con el corazón encogido, en un puño, la tendrá, no la tendrá, o sea, no teníamos mucha esperanza, ¿no? Porque no habíamos oído nada, pero fue un momento. Y ahora encima, en Heidelberg, en el congreso esto de los Laureates, estaban retransmitiendo con un iPhone, a favor, en Alemania, en la cuna de la tecnología, pues retransmitieron la conferencia de una forma muy penosa, con un iPhone que el pobre community manager del congreso quedaría con la mano, pues ya al final le temblaba la mano. Eso es para que luego digamos, Alemania, pues no tiene para una cámara con trípode. Bueno, pues salió Atilla de una charla muy bonita, que os reconozco que hasta que empieza la demostración os recomiendo muy mucho, se parece mucho a la que yo he dado, porque cuenta la misma historia, claro, contamos la misma historia, sobre la historia de la hipótesis de Riemann, él la cuenta mejor, porque para eso él es Michael Atilla, y evidentemente pues no tenía la prueba. Él le saca una función de Tots, no voy a entrar en la demostración, entre otras cosas, porque estamos muy fuera de tiempo. Según me cuenta un amigo suyo, había muerto su amigo Hitherbrook y él estaba muy afectado por eso. Michael Atilla tiene 89 años, va a cumplir 90 en 2019. También había muerto su mujer, está muy afectado, pero sobre todo él quería usar para como una forma de seguir pegado a su amigo, era hacer algo con los trabajos de Hitherbrook y por eso él pues se emperró un poquito y aparte pues a lo mejor el hombre pues ha perdido un poco la autocrítica, ¿no? Porque tiene 90 años, ¿no? 89. Decía Sofus Lee que los matemáticos tienen que ser enérgicos, tener imaginación, autocrítica y autoconfianza. Pues se ve que este hombre la autocrítica no, que tiene 90 años. Entonces, pues, lo que sí es muy triste es que, y eso sí que no es de recibo, es que, pues, tanto en Twitter como en algunos foros, pues la gente lo acribilló. Y de hecho, Michael Atilla lo llegó a ver. Y de hecho, estuvo convenciendo a sus amigos para que le ayudaran a contestar en los foros, porque el hombre se quedó como, ¿y esto? O sea, estamos hablando de un hombre de 90 años que lo están acribillando en las redes. Y menos mal que era matemático, no era futbolista, o sea que lo conoce poca gente, pero cuando leía los comentarios en algunos foros, por lo visto se puso muy mal, ¿no? Pero ¿por qué me están atacando así, no? O sea, y tal, ya se le ha pasado un poco, porque lo que sí hay que reconocer que este hombre es evidentemente uno de los mayores matemáticos de la historia. ¿Que se ha equivocado? Pues sí, pero que ojalá me equivocara yo. O sea, yo doy... No voy a decir 2 años de mi vida porque tengo 2 niños, lo quiero mucho, pero daría parte de... No, de mi vida no daría nada, la verdad. A mí me gusta mucho vivir. Pero daría algo que no fuera mi vida por equivocarme las veces que se ha equivocado Atilla, que tiene la medalla Abel, el premio Abel, la medalla Fields, que es uno de los matemáticos más importantes de la historia, que bueno, pues ya está mayor. Esto es una décima que escribió José Edelstein, que no sé si lo conocéis, es un gran divulgador de física de la Universidad de Santiago. Bueno, pues es muy bonita, ¿no? Sobre todo es una son los genios, pero están dentro de un cuerpo de arcilla y bueno, y es verdad que llega a la edad y tal. Y os recomiendo que si buscáis Michael Atilla y Adolfo de Azcárraga, pues esta conferencia que se le hizo en mayo de 2018, donde él habla de matemáticas, donde él habla de física. Él es un gran matemático, un gran físico, o sea, que sabe mucha física, que trabaja mucho con los físicos y al que pues todos debemos admirar porque es un crack, aunque haya tenido un fallillo, pero ya te digo, ojalá lo tuviera yo. Y voy a acabar con el final de la entrevista, donde le dice a Adolfo Azcárraga, le dice quizás sea un buen momento para concluir, quería añadir algo y yo voy a añadir lo mismo que Atilla, mucho, pero la vida es corta y vuestra tarde también y yo ya me he pasado, así que nada, muchas gracias.